una nación orgullosa de un pasado que nunca tuvo. Si bien Francia se resiste a aceptar su propia realidad como una potencia secundaria en proceso de regresión geopolítica, por otro lado, todavía logra desafiar a quienes apuestan en su contra, con una capacidad de llevar inestabilidad a cualquier rincón del mundo. Los franceses nunca lograron, de hecho, ser la principal potencia mundial, ni siquiera la principal potencia europea. Eso no significa que deban ser subestimados, ya que, pese a los obstáculos, lograron ser por mucho tiempo un polo de exportación cultural y fuerza militar, bastante considerable como para ser un obstáculo para potencias más grandes. Te gusten o no, debes admitir que lidiar con ellos es difícil. Hoy hablaremos sobre la geopolítica de Francia. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y de compartir el video con todos los que conozcas, porque tu ayuda es muy importante. Para el canal Geopolítica Mundial, el único de geopolítica en portugués, soy Geopolítica Mundial y este es el canal Geopolítica Mundial. Francia está en Europa Occidental. La rodean al suroeste los Alpes suizos, al sur el mar Mediterráneo y la cordillera de los Pirineos, al oeste y norte por el Océano Atlántico, al noreste y este por el río Rin y las montañas de Ardenas, Vosgos y Jura. El 95% de la población francesa vive en Francia metropolitana y el 5% en territorios de ultramar, en las posesiones que Francia aún conserva en el mundo. El territorio francés es montañoso en sus bordes y plano en la zona central, siendo además un terreno extremadamente fértil y propicio para la agricultura. Además, está atravesado por 4 ríos principales que están estratégicamente posicionados. El río Sena conectando su capital, París, con el Canal de la Mancha y el río Loira conectando la ciudad costera de Nantes con el interior agrícola del país. El río Garona conectando las ciudades de Burdeos y Toulouse entre sí, así como la región montañosa del sur con el Océano Atlántico al este y el río Ródano, que conecta la ciudad de Lyon con el mar Mediterráneo. Esta configuración permitió 4 factores muy importantes: una relativa capacidad defensiva geográfica, gracias a las montañas, protegiendo el interior del país de incursiones internas, haciendo posible que las fuerzas francesas solo tuvieran que concentrarse en pocos puntos de acceso para fuerzas externas, con una buena capacidad agrícola y que, con esos ríos navegables y bien posicionados, permitirían un fácil acceso para que su producción fuera exportada al resto del mundo. Acceso simultáneo al mar Mediterráneo y al Océano Atlántico, lo que les daría a los franceses la capacidad de mover fuerzas de manera relativamente fácil y rápida tanto hacia el norte como hacia el sur de Europa. Y por último, el interior francés, al ser relativamente plano, contribuyó a la consolidación de la nación francesa, con pocas dificultades de cohesión nacional a lo largo de varios siglos. Esto llevó a Francia a convertirse en uno de los primeros estados-nación de Europa. Así, el núcleo geopolítico francés queda consolidado a partir de los ríos Sena y Loira, desde los alrededores de París, siguiendo en dirección a Bélgica. La estructura político-administrativa francesa se basó históricamente en esta región por sus suelos fértiles, ríos navegables y clima templado con lluvias moderadas. La capital francesa, París, se encuentra en la confluencia de los ríos Sena y Marne. Durante la historia moderna, las mayores amenazas al núcleo francés vinieron de Alemania, su vecina oriental, que varias veces guerreó contra Francia, principalmente desde la llanura del norte. Antes, los pueblos alemanes del centro de Europa y los ingleses que cruzaron el Canal de la Mancha desde el norte. Francia limita con España y Andorra al sur, Italia al sureste, Suiza y Alemania al este y Luxemburgo y Bélgica al norte. Curiosamente, la frontera terrestre más larga de Francia no está en Europa, sino en Sudamérica, donde limita con Brasil por la Guayana Francesa. Siendo un país anfibio, Francia históricamente se ha visto dividida entre ser una potencia terrestre o una potencia naval, actuando según el ascenso y la oscilación de sus amenazas europeas. Cuando la rivalidad con Inglaterra era mayor, se enfocaba en su poder terrestre para fortalecer sus bases continentales y oponerse a Londres. Cuando su rivalidad con Alemania era más grave, se concentraba en su poder naval. Para contrarrestar la influencia de Berlín, se apoyaba en estados en el margen de Europa.
Los imperativos franceses, históricamente, han sido expandir el núcleo hacia el sur, desde Bosse a través del Ródano y Garona. Proteger su núcleo contra ataques en la llanura del norte de Europa, de fuerzas que vengan del centro y este de Europa. Gestionar o distraer a múltiples potencias globales o regionales en las fronteras. Y ser flexible en sus estrategias, ya sea en el orden de su política exterior, articulando e interactuando de la manera más multilateral posible, sin dejarse vincular a los intereses de otros estados que no reflejen también sus propios intereses, ya sea en su economía diversificando sus fuentes de riqueza o en lo militar, observando el teatro de operaciones en Europa pero a nivel global. Para lograr estos objetivos, los líderes franceses se han enfocado en 3 niveles de interacción. La primera es una gran estrategia que tradicionalmente es la de formar un estado fuerte y centralizado que controle las vías de comunicación. A través del Ródano hacia el Mediterráneo, crear una zona de amortiguamiento en la llanura del norte de Europa. Formar un cuerpo diplomático y uno de inteligencia, y un proceso colonizador complejo para mantener a sus muchos rivales cercanos atados a intereses fuera de Europa. Y no tener alianzas tan sagradas que no puedan romperse. En un segundo nivel estratégico está crear una infraestructura de transporte robusta y resistir cualquier intento de regionalización, cuidando a los grupos internos que no quieran identificarse como franceses y puedan afectar la gobernanza. Neutralizar a una Alemania excesivamente fuerte mediante la adhesión a la OTAN y la vinculación de Alemania a la Unión Europea y mantener una presencia permanente en el extranjero, asegurando que los intereses de otros estados europeos puedan ser defendidos por Francia, de modo que estos queden ligados a los intereses militares de París. Y, a nivel táctico y regional, mantener una fuerte capacidad de seguridad interna e inteligencia. Crear instituciones en la Unión Europea que mantengan su ventaja política y atraigan a Alemania con beneficios económicos a cambio de compartir el liderazgo. Y construir relaciones con varias fuerzas de mayor nivel fuera de Europa, fin de ser el contacto principal de las potencias mundiales con países europeos. Gracias a sus posesiones ultramarinas, Francia tiene la segunda zona económica exclusiva más grande del mundo, solo después de Estados Unidos. Históricamente, a lo largo de muchos siglos, los grandes rivales de Francia fueron los ingleses. Pero, con el paso del tiempo, la unificación de Alemania alteró ese equilibrio de poder en Europa. ¿Qué hizo que París tuviera que acercarse a Londres para poder mantener algún nivel de equiparación al poderío alemán? Y posteriormente, en la Guerra Fría, la amenaza alemana fue sustituida por los titanes geopolíticos de Estados Unidos y la Unión Soviética, que, dada su escala genuinamente global de proyección, iban a empujar a Francia hacia una participación secundaria en el escenario internacional. Los franceses se enfrentaron en el continente a estos 2 países que unían a los demás y restringían su influencia. Y en el mundo, Francia sufrió la pérdida de la mayoría de sus posesiones en una sucesión de movimientos de independencia alimentados precisamente por Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras los ingleses buscaron formas más sutiles, articuladas y eficientes de mantener su esfera de influencia, los franceses no lo hicieron. Ellos prefirieron usar la fuerza bruta y, como resultado, perdieron vergonzosamente viendo los años 50 convertirse en su pesadilla colonial. A diferencia de los ingleses, que mantuvieron relaciones amistosas con sus excolonias, los franceses no solo perdieron el control directo, también el canal de comunicación con sus excolonias, que en gran parte mantenían sentimientos hostiles hacia Francia. Pero, lejos de sentirse derrotados, los franceses simplemente remodelaron su estrategia, con Francia dirigiendo su enfoque hacia el sur, especialmente al Atlántico Sur y al oeste africano, debido a su mayor frontera terrestre en Sudamérica. Siendo que esta estrategia es parte de un largo proceso de planificación geopolítica francesa. François Mitterrand, expresidente francés, dijo que sin África, Francia no tendrá lugar en el siglo XXI. ¿Qué hizo que los franceses hayan utilizado tanto el soft power como el hard power en sus relaciones con los países africanos? El soft power promueve la cultura e idioma francés en África, principalmente invirtiendo en escuelas y universidades con currículo francés.
Por otro lado, el país utiliza el hard power para imponer sus intereses en el norte, oeste y centro de África, frecuentemente a través de intervenciones militares. Sin embargo, a pesar de una alta capacidad militar, los franceses, orgullosos de su supuesta cultura superior, aún no logran usar esa cultura como una moneda de cambio y de expansión de influencia en el mundo. A medida que África es disputada por Estados Unidos, China y Rusia, y principalmente consumida por conflictos religiosos que no dejan espacio para ninguna forma de influencia cultural francesa. Curiosamente, aunque Francia es militarmente más débil que potencias como China, Estados Unidos o Rusia, realiza casi el mismo número de operaciones militares en el extranjero. Y si se toma en cuenta la proporción de su tamaño, es decir, dada la diferencia de capacidades militares en términos proporcionales, Francia sería el país más agresivo del mundo. Esta agresividad proviene de una larga y antigua estructura de pensamiento estratégico francés, de conquista durante el periodo colonial. Porque mientras otras naciones como Inglaterra y Holanda se orientaban en el imperialismo a través de una lógica puramente financiera, o Portugal mucho más a través de una red global de puestos comerciales que propiamente el imperio en sí, Francia, por su parte, recurrió a un proceso colonizador absurdamente más agresivo y extremista, que buscaba la erradicación total de la cultura y la sumisión de los pueblos en sus colonias. E incluso con la Revolución Francesa, supuestamente inspirada por las palabras de libertad, fraternidad e igualdad, los líderes franceses mantuvieron una relación muy agresiva con sus colonias. Eso explica la diferencia en la relación actual de Inglaterra, Portugal o España con sus ex colonias, comparado con la de Francia con las suyas. Un ejemplo es el hecho de que, mientras Inglaterra creó infraestructura, llevó educación y organización administrativa de Estado a sus antiguas colonias, que después de su independencia pudieron aprovechar esa herencia inglesa. Para sí, Francia no lo hizo. Los franceses prácticamente no crearon ninguna infraestructura, no dejaron ninguna herencia educativa ni administrativa, lo que hizo que sus antiguas colonias, cuando se independizaron, quedaran mucho más a la deriva en el escenario internacional y nacional. La colonización francesa fue la más agresiva y la que dejó más saldos negativos entre los modelos imperiales europeos. En términos de poderío geopolítico, el momento en que Francia más se acercó a un dominio sobre el teatro europeo fue durante el período napoleónico. Esto llevó al continente a un periodo de guerras muy violentas, generando inestabilidad, con repercusiones en todo el mundo. Una repercusión fue el surgimiento de Brasil como nación independiente. Gracias a la huida de la familia real portuguesa a Brasil, finalmente se creó la base estructural, política y material que haría que Brasil finalmente pudiera ser un país de verdad. Después del fin del periodo napoleónico, Francia intentó nuevamente afirmar su superioridad sobre el continente europeo, enfrentándose ahora a un nuevo rival político, que por primera vez sería un rival superior, dentro del continente europeo y no fuera de él, como lo era Inglaterra hasta entonces. Alemania la derrotó en la Guerra Franco-Prusiana de 1871. El ascenso de Alemania como nuevo actor europeo fue un parteaguas en la estructura geopolítica francesa, porque todo el historial de siglos de rivalidades y disputas con Inglaterra y la energía geopolítica libre para proyectarse en el mundo fue sumariamente descartado. Con el surgimiento de Alemania, que por primera vez obligó a Francia a tener que cooperar a un nivel profundo para contener amenazas dentro de Europa con los alemanes, pudiendo ahora bloquear permanentemente la capacidad de proyección francesa hacia el interior del continente. Sin embargo, lejos de traer estabilidad a Europa, este cambio solo aumentó la frustración y la agresividad francesa. Las frustraciones y rivalidades, esas que llevaron a las mayores guerras de la historia europea y mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Con el inicio de la Guerra Fría, dos circunstancias enfurecieron y frustraron aún más al Imperio francés. Como mencioné, el nuevo escenario global, dominado por la Unión Soviética y Estados Unidos, desplazó a las viejas potencias europeas. Algo que Francia no podía aceptar, dada la visión que tenía de sí misma de seguir siendo una potencia global, y que frecuentemente se manifestaba en operaciones militares para demostrar que aún tenía poder y capacidad de coerción. Sin embargo, varias aventuras desastrosas como la pérdida de Vietnam en 1954 y la intervención en Suez en 1956,
y la casi guerra de la langosta con Brasil en 1961 evidenciaron que Francia ya no era una potencia de primera categoría, sino una potencia media, de segunda categoría. La segunda angustia fue la pérdida de sus colonias en África y Asia, impulsada principalmente por la influencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que también marcó el declive del statu quo imperial de Francia. Con el fin de la Guerra Fría, a pesar del intento francés de volver al estatus de primera categoría, lo que ocurrió fueron nuevas frustraciones. A pesar de la retirada de la nación titánica de la Unión Soviética del escenario internacional, nuevos titanes surgirían en el escenario global, desafiando los intereses franceses como China, India, Turquía, por un momento Brasil y luego el renacimiento ruso. Los franceses simplemente no podían volver a insertarse en la primera categoría sin importar lo que hicieran y aún se intimidaban con la explosión económica alemana. Así que la estrategia de París fue la de un acuerdo tácito con Berlín, mientras que el modelo de la Unión Europea le daría a los alemanes la gestión del continente europeo en cuestiones económicas, fiscales, legales, administrativas o internas. En general, los franceses asumieron para sí el papel de defensores de los intereses europeos fuera de Europa, sobre todo en la seguridad militar y alimentaria. Este movimiento franco-teutón fue conveniente para los alemanes y los franceses, así como para los demás países europeos, porque dejaba claro el papel de cada uno. Porque podían beneficiarse de la estabilidad en la economía y en la fuerza militar de ambos, mientras aún mantenían un mínimo de soberanía en un escenario global cada vez más disputado por naciones titánicas. Además de que fue útil para Francia ocultar la inferioridad que tenía después de la unificación alemana, y útil para Alemania no parecer como una potencia dominante en la Unión Europea. La percepción francesa de un cambio del centro de gravedad geoeconómico hacia el este a favor de Alemania llevó a que Francia tomara medidas de compensación relacionadas con la ampliación y las prioridades de la vecindad. En una Unión Europea ampliada, las distintas prioridades geopolíticas y percepciones de seguridad dificultan definir sus intereses y su previsibilidad. Pero la agresividad francesa empieza a traer riesgos para los europeos, sobre todo en un mundo desglobalizado, inestable y más hostil. ¿Qué hace que divergencias antes aceptadas por franceses y alemanes ahora no sean rechazadas por ambos? Comparación de los libros blancos alemanes sobre política de seguridad y el futuro del ejército alemán. Los libros blancos franceses sobre defensa y seguridad nacional evidencian las diferencias de percepción de seguridad entre ambos países. En el libro blanco francés de 2008 se identificó un arco de crisis que va de Marruecos a Afganistán, lo que reveló la percepción de seguridad francesa, así como las principales prioridades de Francia en relación con las intervenciones militares. En el libro blanco alemán de 2016, Rusia fue vista como un desafío al orden de seguridad europeo. Aunque las percepciones de seguridad de Francia y Alemania se superpongan, existen, por lo tanto, diferencias muy importantes. Cuando se observa la situación en relación con las diferentes prioridades geopolíticas de Francia y Alemania, queda claro que Alemania, como poder central de la Unión Europea, está más preocupada por la desestabilización en la parte euroasiática y en los Balcanes, mientras que Francia estaría más preocupada por las crisis en el norte de África y en el Medio Oriente que, por cierto, fueron causadas por sus desastrosas aventuras militares en la región. Y esta divergencia se agravaría con el conflicto en Ucrania. La guerra, que sorprendió a los franceses, tomó a París en una situación inesperada, que simplemente no tienen una estrategia profunda de cómo lidiar con Rusia, lo que frustraría y haría que los franceses fueran aún más agresivos. El mayor problema de Francia no es Rusia, sino su dinámica interna, con el país recibiendo flujos de inmigrantes africanos y árabes, que en general son hostiles a la cultura francesa o occidental en su conjunto, y en oleadas masivas, por cierto, oleada que fue creada precisamente por Francia al intervenir en el norte, en África y Medio Oriente de manera desastrosa. ¿Qué hace que el futuro y la configuración étnica y cultural del país estén en duda? Y si esta nueva realidad interna no va, de hecho, a estallar en una rebelión interna que termine por dividir al país a un nivel tan profundo que no se había visto desde el siglo VIII cuando Carlos Martel expulsó a los moros islámicos del territorio francés. Gracias a todos, espero que les haya gustado.
No olviden suscribirse y compartir el video con quienes conozcan. Consideren hacerse miembros del canal. No solo tendrás acceso anticipado de un mes a los videos del canal, sino también acceso a videos exclusivos de las transmisiones en vivo y a los podcasts completos, y a los cursos que compartí en el canal. Tu apoyo va a mantener vivo el proyecto de geopolítica mundial. Un abrazo, hasta el próximo video.